Hola amigos, ¿cómo están? Linda noche, decembrina, se nos ha ido un año rápido. Y bueno, a ti que comienzas a acompañarme aquí, te quiero dar la bienvenida. Soy Verónica Estrada, soy reprogramador subconsciente e instructor de método integral. Y acuérdate que compartimos estos pequeños espacios de reflexión de temas de la vida diaria que muchas veces los estamos confrontando sin darnos cuenta, pero que nos están generando a nivel emocional grados de incomodidad, ¿no? Entonces, el día de hoy, justamente, vamos a hablar de aquellas situaciones que se van acercando más con estas fechas. No son exclusivas de fin de año, es decir, se presentan en cualquier época, pero en esta época, cuando a veces las reuniones familiares pues, son más comunes, son más frecuentes, pues obviamente estamos más expuestos a situaciones de repente incómodas que quisiéramos evitar y que a veces emocionalmente nos sentimos súper mal, ¿no? Por una insinuación de algún familiar, de la pareja, por algún comentario, por alguna pregunta específicamente, ¿no? Y entonces te sientes incómodo ante eso, pero a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo responder ante una insinuación, ante un comentario o ante una pregunta directa, uno a uno, o a veces en un escenario en donde tenemos más personas, ¿no? Entonces hoy vamos a platicar un ratito y te voy a dar algunas recomendaciones para evitar que tus emociones, mi amor, dependan de la opinión, los comentarios o preguntas de los demás. Es decir, que tú siempre tengas el control a nivel emocional de lo que tú estás eligiendo y viviendo. Y además, unos pequeños tips para poder responder, poner una barrera, ser asertivos, ¿no? Y no dejarnos guiar sintiéndonos víctimas, echándole la culpa a los demás, y realmente que podamos hacernos cargo de estas circunstancias. Estamos en SOS, Emociones al Rescate, y las emociones son la parte vital que guía nuestra vida. Es como esa brújula, ¿no? Muchas de mis recomendaciones de los temas que abordamos, pues obviamente el objetivo es que a partir de que los reflexionamos en este espacio, es que tú vayas teniendo mejores alternativas para sentirte la mejor de las circunstancias y de los momentos bien. ¿Y de qué depende? De ti. Las circunstancias externas difícilmente, mi amor, los vamos a poder controlar. No podemos controlar ni a los otros, ni las emociones, ni lo que hacen, ni lo que dicen, ni lo que creen sobre de ti. Lo que sí puedes hacer, primero que todo, es tú elegir cómo vas a responder. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, mi amor, de estos pequeños temas familiares, en pareja, en amistades, en amigos, que vienen a veces insinuaciones, comentarios, ¿qué es lo primero que tienes que hacer, no? Entonces, lo primero importante, súper importante que debes de saber ante cualquier tipo de información externa es que el equilibrio emocional depende de ti. No depende de que los demás digan algo lindo o se queden calladitos o ay, ojalá que deje de ser tan metiche, ¿no? La suegra o algún familiar o mi marido, ojalá que ya deje de comentar esas insinuaciones que hace sobre que no trabajo. Cualquier tema. La otra persona, mi amor, no es quien va a cambiar. En quien tenemos la posibilidad de la transformación para que responda distinto y no se active a nivel emocional, siempre vas a ser tú. Tú que estás aquí, tú que estás escuchando estas recomendaciones. Entonces, eso es lo primero. Que sepas que a la otra persona no la puedes cambiar. Y entonces es renuncio a querer controlar a los demás, renuncio a querer cambiar a las demás personas. Aceptamos que cada quien es como es. El siguiente paso, mi amor, que vamos a trabajar es, vamos a aceptar que los comentarios de las otras personas, sean insinuaciones, preguntas, juicios, condenas sobre de ti, sobre tu comportamiento, vienen desde lo que la otra persona cree, desde sus creencias y desde sus circunstancias. ¿Qué quiere decir? No te lo tomes personal, mi amor. ¿Por qué? Porque no tiene que ver en realidad contigo. Lo que está sacando a la otra persona tiene que ver con sus enojos, sus molestias, sus propias creencias. Entonces, segundo punto, no te lo tomes personal y ten claro que tiene que ver con la otra persona. Tercer punto, imagínate que estás en la cena y de repente
empiezan a comentar una situación de hace 2 años en donde alguna conducta tuya ya llevó a todo un caos y la familia se perdió a alguien o dinero, cualquier situación. Y entonces, claro, a ti te incomoda porque están hablando de errores que cometemos. Todos hemos tenido de diferentes índoles, ¿no? Y con diferentes impactos. Entonces, aquí lo importante es que tú no te enganches a nivel emocional, es decir, que baje tu juicio. Entonces, este punto va principalmente a que tú tomes una elección. El tercer punto es a que tú elijas. Puedes elegir contestar y contrarrestar o detener, ¿no?, los siguientes comentarios, siempre y cuando a nivel emocional no te estés activando. O puedes elegir mantenerte callado, no emitir ningún juicio, ninguna emoción y escuchar como si fuera algo ajeno, ¿sabes? Como si tú fueras el observador y estás viendo una película, estás escuchando una historia del radio, así como si me estuvieras escuchando ahorita a mí y que no tenga que ver contigo. ¿De qué va a depender una u otra? Bueno, pues va a depender principalmente, mi amor, que si tú tienes la intención de contestar o detener ese tema, esas preguntas, o incluso contestar, es que puedas ser asertivo. Ser asertivo es una parte muy importante en la vida. Y te voy a decir 3 características de la asertividad. La primera en la asertividad es que si tú vas a hablar, tienes que hablar de un comportamiento, de un hecho. Es decir, si alguien está opinando, están diciendo, entonces tú lo primero que vas a hacer en esa asertividad es, fulanita, cuando tú hablas y te refieres a errores que yo cometí en el pasado, o cuando tú me quieres evidenciar preguntándome esto delante de la familia, o cuando tú haces un comentario insinuando que yo hice o tal, es decir, tú vas a referir el hecho que la persona está diciendo, opinando, preguntando. Cuando nosotros nos referimos a hechos y conductas es porque es algo observable. Es decir, tú lo viste, tú lo escuchaste, pero igual que tú, las personas que estaban y la misma persona a quien tú le estás siendo asertivo. No hay duda, es decir, tú no estás hablando de un juicio, es que tú me dijiste que yo siempre llego tarde. No, cuando tú te refieres a que yo en esta ocasión llegué tarde, es decir, tú tienes que hablar siempre de cosas observables y que sean conductas, que sean acciones. ¿Por qué? Porque entonces eso, lo primero que va a suceder es que separamos a la persona de la conducta. Entonces tú cuando te refieres a la conducta no estás atacando a la persona. Estás hablando de lo que esa persona hace. Ese es el primer paso en la asertividad y no te imaginas lo útil que es. El segundo paso es que vas a hablar del impacto que tiene en ti, ¿no? Entonces, cuando tú hablas sobre ese tema y ese error que yo cometí hace 2 años, ¿no?, en una reunión familiar que queremos divertirnos, lo que provocas es que yo me sienta incómoda, o me sienta triste, o me sienta atacada, o como verdaderamente te sientes. Ese es el segundo paso. Tienes que hablar del impacto que tiene en ti de manera honesta. Y el tercer paso es qué es lo que quieres. Es decir, le vas a pedir. Y entonces lo que te pediría es que si a ti todavía te afecta ese tema, lo hablemos en otro momento de manera privada. ¿No? Y entonces lo que te pediría es que trates de evitar cualquier comentario de situaciones que ya no podemos cambiar. Punto. ¿Te fijas? La asertividad en 3 partes. Conducta, lo que me impacta y lo que le pido que haga a la persona. Entonces, esa es la mejor manera de cualquier ataque, juicio, crítica, insinuación, cualquier cosa que puedan o quieran comentar sobre de ti en cualquier momento. Esas son las mejores recomendaciones si tú eliges tener una acción para detener que la persona siga opinando, hablando y demás, ¿no? La otra es mantenerte callado y dejar que pase, siempre y cuando no haya a nivel emocional un impacto en ti. Porque si tú te quedas callado, callada,
pero por dentro estás que hierves, ¿no? Y entonces eso no está lindo. ¿Por qué? Porque esas emociones te las quedas tú, aunque después vayas a hablar mal de esa persona o le reclames o lo que sea. Entonces, si tú no tienes la capacidad a nivel emocional de mantenerte indiferente, ecuánime, sereno, ¿no? Ante los comentarios o que están hablando, insinuando sobre de ti, entonces mi recomendación sería deténlo. No en pleito, no en reclamo, no en sacarle a la persona cosas que ella hizo, porque ahí se genera toda una locura, ¿no? De discusión. No, hay que ser asertivos. Y entonces en asertividad utilizamos estos 3 pasos que te digo, ¿ok? Te acabo de dar el paso ABC, 1, 2, 3, ¿no? El primero, sabes que depende de ti el transformar esa situación. El segundo, que no te lo tomes personal y que sepas que la persona habla desde lo que es, desde sus emociones, su enojo, la basura que traiga. Y 3, que tengas la capacidad de elegir si detener asertivamente o mantenerte ecuánime, indiferente y no responder. Ok, esto es porque muchas de las familias aquí en México acostumbran como a vincularse y a estar hablando temas así, ¿no? De incomodidad, de estar hablando de los demás, delante, ¿no? De la persona, sin darse cuenta que lo que están haciendo, ¿sabes qué es? Violencia pasiva. No hay golpes, no hay groserías, pero en muchas ocasiones lo que están provocando es que la persona se sienta súper mal, ¿no? Por los comentarios. Y entonces si a ti te está pasando, porque los suegros, porque las cuñadas, porque tus propias hermanas, tu mamá y demás comienzan, lo que tienes que comenzar a practicar es la asertividad. Ahora, yo te puse aquí en este pequeño video de reflexión, es, ¿qué hago si me preguntan cosas incómodas, ¿no? Mi pareja, por ejemplo, estoy casada, llevamos muchos años, y me empieza a preguntar cosas de antes de ser novios y de cosas que a mí me incomodan y tal. O a veces hasta los hijos, ¿no? O la familia. Y entonces, o en una situación donde hay más gente y entonces te confrontan. Bueno, pues de igual forma, mi amor, tienes siempre alternativas. Eso es lo más lindo, porque depende de ti, siempre va a depender de ti. No es, no, tengo que contestar. No. Muchas veces ahí, tratando de tener una mejor postura y que la gente crea mejor de nosotros, cometemos grandes errores. ¿Cuáles? Mentir. Tratar de pintar la situación para que no parezca lo que el otro va a enjuiciar. La gente enjuicia siempre. En nuestro país es impresionante. Hay una condena por el modelo educativo y por el tipo de religiones que en la mayoría de los casos se practica. Entonces hay bueno, malo y súper malo, ¿no? Entonces vas a estar como en esa categoría. Lo peor no es eso, es que a ti te importe querer quedar en el lado bueno, sin reconocerte y aceptarte. Entonces, cuando hay esas preguntas, mi amor, lo primero, si tú no estás cómoda, lo primero es, no te quiero contestar. Y no tienes por qué hacerlo. Oye, pero es que soy tu mamá y me tienes que contestar y decir, pues, ¿qué crees, mi mamá? Que no. Y elijo no compartirte esa situación. ¿Pero por qué? Porque no me siento cómoda y porque no es algo que quisiera hablar contigo. Lo mismo igualito con pareja, con familiares, con hijos, en cualquier situación. Porque no tienes la obligación de compartir situaciones que tú no quieres y que no te hacen sentir bien, ¿sabes? Entonces, ten siempre la certeza de que tu vida la puedes compartir en lo más profundo con quien tú elijas. Esa es la primera, ante preguntas. La segunda es, siempre tienes la libertad de contestar con total verdad y honestidad. Puede ser que a los otros no les guste, pero nadita lo que les vas a decir, ¿no? Y te van a enjuiciar. Lo importante es que tú estés en un estado de conciencia, de equilibrio emocional y de madurez para que no te importe lo que piensen ni lo que digan. Que van a decir que eres un tal por cual y que eres una tal y que hiciste y que el otro y que te van a enjuiciar y que te van a dejar de querer. Vivimos mucho en el miedo del rechazo, del no ser aceptados, de que, no, me van a ir a crucificar, ¿no? Y van a decir 20,000 cosas malas de mí.
aunque no sean ciertas, aunque hables la verdad, aunque no contestes. Es decir, tu vida, mi amor, no está para darle gusto a los demás. Está para en mayor proporción tratar de darte gusto a ti. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque traemos un tema de una carga de lo que debes hacer, de la persona que tienes que parecer, de entrar dentro de un modelo de, no sé, familiar, parecido a la abuela, moral, religioso, el que sea. Y entonces tú has venido viviendo una vida, pues a veces de muchísima incongruencia, tratando de darle gusto a los demás, y te da miedo aceptarte, y te da miedo compartir lo que en verdad quisieras, lo que has hecho o lo que te gustaría hacer, ¿no? Y eso es bien triste, porque entonces estás tratando o estás viviendo una vida en donde no eres tú. Estás tratando de aparentar, o ocultando, o a veces mintiendo. Entonces, si tú no te sientes cómodo, no compartas. Y si no, yo te diría que te valga, ¿no? Pero se va a enojar, pero tal. Claro. Y no es tu responsabilidad las emociones de los demás. No es tu responsabilidad mantener feliz y creyendo lo mejor de ti a las demás personas. No. Tu responsabilidad es mantenerte en equilibrio, en paz, en felicidad, en verdad. Por eso cuando dicen, ¿sabes? La verdad te hará libre. No te imaginas lo poderoso que es eso. La verdad te hará libre. ¿Sabes por qué? Porque cuando en verdad eres tan honesto, es una honestidad sin cinismo. Pareciera cinismo a veces, pero pues es lo que hay, es lo que soy. Pues, ¿qué más te puedo decir, no? Entonces, en esos casos la verdad te hace libre porque hay una aceptación total de ti y te deja de importar verdaderamente lo que los demás piensen, opinen sobre ti mismo. Así que si hay preguntas en cualquier ámbito, en cualquier tema, comienza a enfrentar, a hablar con verdad. Comienza a liberarte, porque entre más te liberes, más pleno, más en equilibrio y en mayor felicidad te vas a sentir siempre. Entonces, en estas épocas en donde a veces las reuniones familiares, virtuales, presenciales, se vuelven pues realmente inamovibles, porque vas a tener que estar. Y bueno, y siempre existe la posibilidad de no ir, también, sí, pues si no te sientes bien, pero no, muchas veces son los acuerdos, ¿no? Y con la familia, y es súper lindo también compartir. Sin embargo, si ese es tu caso, que hay convivencia que no es nada grata y que la neta está como de la patada, entonces aquí mis recomendaciones son: aprende a ser asertivo. El control, las emociones reaccionan a partir de ti. Y ante preguntas puedes decir, discúlpame, pero no es algo que quisiera comentar. Pero es que tienes que contestar, que decir, qué tal, qué crees, que no, y él dijo que no. Y si estás lista, entonces es hablarlo con certeza, respondiendo lo que en realidad es, sin justificación, sino en realidad lo que es, y sin culpa. A veces eso, lo que cargas es la culpa porque los demás no lo aceptan, cualquier situación, y te van a enjuiciar, y te van a echar, y te van a reclamar y demás. Si tú a nivel emocional, espiritual, de conciencia no estás listo aún para hablar así, entonces no mientas y mejor omite hasta que estés listo. Y comience a trabajar. Siempre la verdad de la aceptación. ¿Sabes cuándo se da? Cuando tú tienes una visión de que no eres este plano ni solo esta vida, tienes un bien mayor. Y allá, en ese bien mayor, en esa proyección de elevación de conciencia, hay algo bien bonito. Vivimos libre de juicio, porque lo que se vive es la verdadera fuerza del amor, que es el origen. Y el origen divino del amor, de esa fuente poderosa, enorme de amor, está libre de juicio. El juicio existe en esta dualidad para permitir tener esta experiencia, para poder tener una trascendencia y una elección. Y no está mal. Pero vivir bajo el juicio de los demás y bajo tu mismo juicio es lo más denso, son las emociones más bajas de vergüenza, de culpa que puedes vivir.
y tu nivel de conciencia cuando está ahí no se va a elevar. Así que vamos entonces a hablar con verdad, hablar con honestidad para nosotros. Que al otro le guste o no, es su problema, ¿ok? Dice Vero Cárdenas, hola mi amor, es parte de la honestidad, pero personal, reconocer lo que podemos hablar sin tener miedo, completamente. Hay que quitarnos el juicio sobre nosotros mismos. No importa qué hayas hecho, o qué estés haciendo, o tus motivos. ¿La gente no va a estar de acuerdo? No, la mayoría de las veces no va a estar de acuerdo. Pero tú no vives para darle gusto a los demás. Lo que pasa es que nos han hecho creer que requieres la aprobación, la aceptación, ¿no? La venia, así la palmadita. Y entonces ahí andamos de tumbo en tumbo, dejando de ser quien eres, tratando de agradar a los demás. Y por supuesto que te cansas porque te estás siendo desleal a ti. Y es fácil sernos leal cuando encuentras el camino de conciencia, tu conexión espiritual, sí. Y a lo mejor vas a hacer cosas que los demás piensan que es una locura. Y cada uno es loco en su propio mundo. Mientras eso te dé paz y te mantenga libre de miedo y de temor, de eso se trata. Acuérdate que las emociones son nuestra brújula. Por eso es emociones al rescate. Tus emociones no se trata de controlarlas ni de estar en paz porque le diste gusto al otro. Se trata de que tus emociones las mantengas en total armonía, equilibrio y paz, porque desde lo que tú eres, te amas, eliges y eliges caminos que te dan certeza y ecuanimidad. ¿Ok? Entonces, bueno, pues espero que este tema de hoy te haya gustado. La próxima semana creo que el 24 justamente es jueves y a esta hora yo creo que ni me voy a conectar porque nadie me va a hacer caso. Pero probablemente vaya a hacer alguna transmisión un poquito más temprano. Si no, conéctate también con mi perfil. Ahí de repente hago algunas transmisiones. Ayer hice una por la noche que está ahí en mi perfil, que hablábamos sobre el home office y negocios en casa. Puedes buscarme en mi canal también en YouTube, en donde hay muchos de estos capítulos, luego se van para allá, pero ahí tengo material también de hace algunos años. Busca en Conciencia con Verónica en YouTube, Verónica Estrada Camba. Hay muchísimo material de muchos temas, ¿no? Y bueno, pues siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias a las personas que estuvieron aquí. Si te hace sentido este mensaje, aplícalo para tu vida o compártelo con aquellas personas que sabes que están viviendo esta violencia pasiva a través del juicio de los demás. ¿Ok? Te mando un abrazo lindo. Acuérdate que soy Verónica Estrada, soy reprogramador subconsciente. Doy sesiones individuales, presenciales. Estoy atendiendo a mucha gente de muchos temas. Si conoces personas que están en crisis, en duelo, en depresión, situaciones de ansiedad, la metodología con la que trabajo está basada en Método Integra, que es un método basado en neurociencia, impresionantemente efectivo, con cambios muy sutiles, muy rápido, y bueno, pues yo con mucho gusto y con mucho amor colaborando para el bienestar de los demás, ¿no? Necesitamos hoy en día empatía y solidaridad para las personas que están en duelo y tú conectando con todo lo positivo. Adri, muchísimas gracias, mi amor, qué bonito, sí, con mucho cariño, mi amor. Son reflexiones mías, yo no te digo que tenga la verdad absoluta, pero trato de darles recomendaciones muy concretas en la problemática que todos enfrentamos en el día a día. Entonces, bueno, les mando un beso grande y un abrazote y nos estamos viendo aquí muy pronto. Pasen linda noche.